Hasta hace no tanto tiempo identificábamos la tecnología con una herramienta que nos permitía hacer las cosas de forma más rápida, más fácil, más eficiente. Al mismo tiempo, esa misma tecnología permitía que nuestros productos, los del día a día, sean cada vez más pequeños, incluso inteligentes, como pueden ser tostadoras, teléfonos, computadoras, cohetes o auriculares. Hoy vemos que la transformación que nos propone esa misma tecnología va mucho más allá. Implica nuestra cultura y nuestros comportamientos, en nuestra vida privada y en nuestras empresas. Son las 12:30 en Buenos Aires y las 15:30 en Madrid. Bienvenidos a Heridos del Cambio. Yo soy Flavio Canica. Y yo soy Pablo Barassi. Hoy tenemos el gusto de conversar con Pablo Eses. Como experto en innovación, Pablo acompaña procesos de transformación desde los inicios de su carrera en los años 90. El mayor seguramente fue la transformación que implicó a más de 23.000 personas que lo conforman en Telecom, digamos uno de los mayores grupos de telecomunicaciones y que Pablo lideró como CIO durante mucho tiempo. Hoy, fiel a su ADN, Pablo no puede dejar de proyectar el futuro. Está ingresando en el ecosistema emprendedor, acaba de volver de Israel, que fue a estudiar cómo, digamos, los éxitos de la Startup Nation pueden escalarse al resto del mundo. Pablo, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pablo, Flavio. Un gusto y un honor estar acá charlando con ustedes. Un gusto, Pablo, y la verdad, sos licenciado en Administración de Empresas, trabajaste en una de las Big Four, en IBM, Telecom, acabás de volver de este viaje. ¿Cuál es la principal batalla que Pablo tiene hoy, que dar hoy o a partir de hoy en su metro cuadrado? A ver, yo creo que a futuro y general en todo lo que me tocó emprender o liderar es generar un propósito, una visión, una aspiración de hacia dónde queremos ir, ¿no? A partir de imaginarnos cómo queremos que sea ese futuro, ya sea a nivel personal, a nivel equipo de trabajo o a nivel compañía, inclusive a nivel país. Necesitamos partir de un propósito, ¿no? De una visión, de una aspiración. Y yo creo que eso es lo que siempre trato de hacer, ¿no? Es imaginarme lo que va a pasar de acá a 10 años y después ejecutar en corto, ¿no? Y yo creo que eso, en lo personal, a muchos de los jóvenes profesionales les decía, escribí tu currículum de acá a 15 años y imaginate lo que vos querés ser. Y empecé a trabajar después en el corto para ver cómo llegás a eso. Para los equipos de trabajo, armarte el press release de lo que va a ser el lanzamiento de ese producto dentro de un año y medio, cuando te lo estás imaginando ahora, para después poder ejecutar cada día en ese proceso. O una compañía, lo mismo, digamos, cuando definimos el plan de la compañía, pensar a 3 años difícilmente las cosas las vayas cambiando. Ahora, cuando tenés una aspiración y un plan a 10 años, lo pensás muy disruptivo. En general trato de pensar de una manera disruptiva, inclusive a nivel país. Si no definimos cómo queremos como un país imaginarnos el futuro en los próximos años, cómo después lo ejecutamos con algunas políticas públicas muy claras, y este pensamiento sirve desde un individuo hasta un país, en toda esa gama, ¿no? Y en general es lo que trato de hacer, mirar, imaginarme, proyectar lo que va a ocurrir en los próximos años y después sí ejecutar en corto, semestral, mensual o como sea, ¿no? Y, a ver, para mirar hacia adelante hay que mirar también un poquito hacia atrás. Y yo le pregunto a Pablo veces cuál fue su mayor aprendizaje en los últimos años, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Ese. Mira, el mayor aprendizaje que a mí me queda es que los conocimientos se ponen obsoletos muy rápido. Entonces, la capacidad más importante para aprender es aprender a aprender. Me parece que el aprendizaje y el desaprendizaje es casi una disciplina que tiene que ser permanente. Digamos, lo que nos llevó al éxito a veces o a una posición de liderazgo individual, personal, en un equipo o en una compañía, no necesariamente es lo que nos va a seguir llevando a futuro. Entonces creo que permanentemente desafiarnos en ese proceso, creo que es fundamental, porque nos obliga a salir permanentemente de la zona de confort, ¿no? Entonces,
creo que ese proceso de decir, bueno, ya llegué, estoy en la zona de confort, logré esto, esos conocimientos o esa experiencia, en algún punto tiene que quedar el aprendizaje del proceso más de que el logro que obtuve, ¿no? Entonces me parece que ahí hay por lo menos algo que permanentemente trato de comentarlo, de compartirlo, de hablarlo, de transmitirlo a los equipos. No nos quedemos con lo que logramos porque probablemente cambie la realidad, ¿no? A ver, y ahí vos hiciste, como bien decía Pablo en la introducción, quizá una de las transformaciones, no sé si más importantes de la región, pero seguramente más ambiciosas de la región. A ver, pongámoslo en números y mencionémoslo. El equipo de Telecom, el staff, eran 23.000 personas, o son 23.000 personas, arrancaban hace 3 años, esa era una transformación importante, a dar la vuelta a la compañía. Tu equipo de colaboradores, creo que si los números no me fallan, fueron de 1.000 colaboradores directos y otros 2.000 indirectos. Fueron 3 años, llevaron todos los procesos de la compañía de la nube, introdujeron analítica de datos, inteligencia artificial, automatización, o sea, cambiaron el mindset procesual de una compañía que tiene proyección regional, pero me imagino que en ese camino habrán encontrado más de una resistencia, más de un obstáculo dentro de la mente de las personas, dentro de la cultura de la empresa. Vos decís muy bien, tuvieron que desaprender lo aprendido. ¿Cómo lo afrontaste? ¿Cómo lo lideraste? ¿Y cómo lo solventaron al final? Sí, a ver, sí, fue un proceso muy complejo, ¿no? Porque además se juntó, que ocurrió después de la fusión de dos grandes compañías, ¿no? Cablevisión, Telecom, y además Telecom venía de la fusión de su propia Telecom con Personal y Cablevisión venía de absorber a Nextel. O sea, una mezcla de culturas realmente muy relevante y con una organización vertical, jerárquica, de muchos niveles, con silos. Entonces había que hacer esa transformación con sistemas legados muy complejos, algunos obsoletos, algunos inestables. Entonces había que poner en orden todo eso y generar fundamentalmente un propósito. Ahí cuando vuelvo al tema del propósito. Si nosotros definimos, bueno, tenemos que generar una organización distinta. Entonces ahí pusimos un propósito al área de IT, que estaba muy desprestigiada también. Era el área que tenía que hacer los requerimientos y cumplirlos, y a veces la gente no sabía para qué hacía lo que hacía, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue primero poner un propósito, una visión de que queríamos transformarnos en una organización digital, no de soporte, sino que viabilice los desafíos de negocio. Entonces, hablar de negocio, viabilizar, no soportar, actuales y futuros. O sea, hay que tener que soportar el actual y pensar en los desafíos futuros. Entonces, lo que hicimos fue armar programas. Armamos 4 grandes programas de transformación para que la gente sienta un horizonte único, un foco único. Los equipos ya no importa, yo decía, no importa en qué centro de costo está el salario, están en este proyecto, en este programa, y eso generó que, tanto para el programa de la transformación, esto que comentabas recién, del front office, del back office, de todas las plataformas. Entonces, esos programas generaron que los equipos tengan un objetivo, tengan claridad, tengan idea de por qué hacen lo que hacen. Y a medida que esos programas se fueron terminando, porque fueron programas multianuales, algunos programas 18 meses, 24 meses, lo que empezamos a hacer fue, bueno, lo que tradicionalmente ocurre cuando termina un programa, que es se va cada uno a su área, fue no, aprovechemos este momento y creemos, el programa se transformó en una tribu ágil que incorporó nuevas personas, nuevos roles. Aparecieron los roles del Scrum Master, que no existía, todas las metodologías ágiles que leíamos, las aplicamos y no estaba incorporado, porque eran muchos proyectos más waterfall, más tradicionales, que eran necesarios en ese momento. Pero una vez que terminaron, la idea fue, vamos a organizaciones ágiles. Entonces los programas se transformaron en tribus, y ahí el equipo de negocio, el equipo de IT, de desarrollo y la operación, en un único equipo. Entonces los sistémicos miraban los KPI de negocio, el de negocio entendía la tecnología y se empezó a construir tribus y squads en metodologías ágiles donde la agilidad ya se instanciaba en ese lugar, no en forma teórica. O sea, el modelo no lo construimos y después lo implementamos, lo construimos instanciado en esas tribus específicas, ¿no?
Y después, sí, los que son temas más cross, creamos plataformas habilitadoras que permitieron la parte que es más cross, darle servicios a todas esas tribus. Y ya este último año pasamos a un concepto de la democratización de la tecnología, donde no hay un área de IT que controla los sistemas, sino que realmente está distribuido a lo largo de toda la compañía, y hoy hay más de 5.000 personas trabajando en tribus ágiles, con nuevos roles, nuevos perfiles, un proceso muy complejo de reskilling, upskilling, de cambiar. ¿Por qué alguien que no tiene gente a cargo vale lo mismo que alguien con una estructura de 300 personas? Y bueno, porque son distintos roles, ¿no? Y la organización jerárquica empezó a cambiar por otro tipo de organizaciones, mucho más ágiles, pero no desde lo semántico, sino realmente la manera de trabajar, ¿no? Ahí en Herederos del Cambio con Flavio siempre decimos que este tipo de proceso de transformación es como cambiarle las ruedas al auto en movimiento, ¿no? Con un nivel de intensidad. Ahí, Pablo, digamos, desde tu experiencia y sabiendo que hay un montón de colegas y de compañías que están haciendo eso, ¿cuál considerás que son aquellos mitos que organizacionalmente primero hay que derribar? Sea porque hay que echar, digamos, algunos sesgos viejos o paradigmas viejos, o simplemente porque creemos que la incorporación de lo digital, de la inteligencia artificial, va a producir no sé qué. ¿Cuál es tu experiencia ahí? Mira, yo tengo una frase que siempre se le digo a todos los equipos en cada cosa nueva que hacemos. Si esto lo usamos como un fin en sí mismo, tenemos que ir a la agilidad, tenemos que ir a la nube, tenemos que hacer transformación digital porque hay que hacerlo, no va a funcionar. Todo esto es un medio para. Entonces, no hay forma de que las empresas en el futuro puedan seguir evolucionando si no hacen la transformación digital. Pero la transformación digital es el medio para lograr la transformación real de los procesos, del mindset, del cambio, de la forma de trabajar. Ir a la cloud no es llevar infraestructura a la nube. Ir a la cloud es pensar cloud native, la manera de pensar el negocio, cómo desarrollo las aplicaciones, y después la consecuencia es que termina que la infraestructura está en la nube. Y ese cambio es fundamental. Nosotros, al haber hecho ese proceso de esa manera, las primeras propuestas que teníamos, bueno, llevemos todo a la nube. Yo digo, no vamos a llevar nada a la nube, vamos a llevar a la nube lo que realmente tenga sentido y que genere el impacto desde el momento en que nace una aplicación. Y ese proceso nos permitió que en plena pandemia, el haber llegado ese mindset donde la nube es una manera de pensar distinta, nos permitió crear un micrositio de pagos en una semana. Estaban todas las cajas cerradas, no había forma de cobrar, y ahí los equipos con AWS armamos la cloud, se hizo la aplicación, todo de manera cloud native, todo el proceso, ya había una gimnasia en eso, y en una semana salimos a cobrar con un micrositio de pagos hecho por el propio equipo, no hubo que salir a buscarlo afuera. Entonces, me parece que la transformación digital tiene que ver con eso, ¿no? Con que todas estas cosas, lo mismo con la agilidad, si no bastardeamos conceptos potentes. Transformación digital, si le llamamos cualquier cosa transformación digital, bastardeamos. Ahora con la agilidad, y entonces tenemos que ir a la agilidad. Entonces, pongamos post-it por todos lados. No, eso no es agilidad. Agilidad es otra cosa, ¿no? Muy bueno ahí el ejemplo que llevaste a lo analógico, lo tangible, si querés, a un post-it, lo que no es agilidad. Me quedo un minuto ahí en lo que es y lo que no es transformación digital. En el ámbito laboral se habla de muchas cosas, ya hablaremos más en profundidad un poco más adelante en la charla, pero brevemente, ¿cuáles son las cosas que la transformación digital en el ámbito laboral puede hacer y cuáles no puede hacer? Quiero decir, ¿cuáles son los mayores errores que vos ves repetirse en muchas empresas, y no hay ninguna necesidad de mencionar ninguna, pero las experiencias que vos viste que estaban destinadas a fracasar, porque esas empresas de alguna manera estaban encarrilándose hacia un lugar donde no tienen que ir con su modelo de trabajo? Mira, está asociado un poquito a lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando el proceso de transformación digital es un fin y tenemos que hacerlo porque hay que ir, normalmente fracasan. Ahora, no nos podemos, y esto tiene que ver con, por supuesto que la transformación digital incluye la implementación de tecnología nueva. Creo que el desafío es el equilibrio difícil entre, si no aprovechamos el proyecto, el programa donde estamos implementando la tecnología nueva para cambiar el proceso, la organización, la forma en la que estamos trabajando, después va a ser mucho más difícil. Entonces nos perdemos una ventana de oportunidad
de incorporar la tecnología con ese cambio en su proceso, en su forma, en su organización. Y por otro lado, también, si lo quiero hacer sin la tecnología es mucho más difícil, y si solamente implemento tecnología, lo que hice fue transformar un proceso analógico, automatizarlo, pero no hice la transformación digital. Transformación digital es pensarlo digitalmente el proceso, no automatizar un proceso analógico, que es muy distinto. Es muy diferente pensar un proceso mobile first que hacer un proceso y después pasarlo a un móvil. O hacerlo digital first y decir, bueno, ahora hacemos todo automatizado y lo llevamos, porque el proceso se piensa distinto. Cuando lo haces mobile first, o digital first, o cloud first, las cosas se hacen de una manera muy diferente. Y yo creo que ahí está, en aquellos que lo hacen como parte de un proceso de transformación, la implementación de tecnología, de los que implementan tecnología porque hay que implementar y porque quedó viejo, porque es obsoleto, porque hay que hacerlo, digamos, ¿no? El nuevo sistema. Ahí la innovación tecnológica nos aporta todo este origen de nueva cultura, de alguna forma, como bien lo estás describiendo, y sabemos con Flavio que estás atravesando, digamos, vos mismo, digamos, un completar, digamos, tu perfil y tu vasta experiencia. Contanos un poquito qué se puede sacar de esto de transformar nueva cultura a estos emprendimientos que ya nacen con nueva cultura. ¿Qué cosas se puede extrapolar y en qué cosas todavía vos pensás que justamente las corporaciones que intentan colaborar con estos startups están un poco lejanos? Contanos un poquito de eso. Sí, hay un gran desafío en eso, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que me va a ocupar y me está ocupando en estos últimos meses, de cómo incorporar el ecosistema emprendedor para poder escalar aprovechando las corporaciones, y al mismo tiempo las corporaciones utilizar el ecosistema emprendedor como una fuente de inspiración, de ideación hacia dónde puede ir la tecnología instanciada en casos concretos, y que a veces no es que no lo hacen porque no lo saben, no lo pueden, no tienen los recursos, sino porque el foco de una corporación está en la escala, en la escalabilidad. Si yo estoy atendiendo 30 millones de clientes, es muy difícil pensar en exponer a todos esos clientes a cosas nuevas donde puedo impactar mi prestigio, mi reputación, la experiencia de los clientes. Entonces, ahí está difícil cómo generamos innovación desde un área donde tienen que ser áreas de innovación dentro de las corporaciones, pero hay un acceso a talento en el ecosistema emprendedor que, si lo enchufamos muy rápido, corremos el riesgo de quemar a una startup, porque a veces no es tan fácil meter desde un proceso de MVP o un incubado recién salido del horno en una corporación que tiene muchos clientes y procesos más complejos. Pero en la medida que podamos incorporarlo en las áreas de product development, en las áreas de arquitectura, en las áreas de innovación, yo no creo mucho en la gerencia de innovación o en la dirección de innovación. Creo que está en cada uno de los equipos de innovación, pero tiene que estar. O sea, yo tengo que tener un proceso de ideación, un proceso de incubación y un proceso de escalamiento en cada cosa que voy haciendo. Y los que escalan, escalan, y los que idean, idean, y es un proceso que se va realimentando. Y tener un ecosistema emprendedor orbitando alrededor de las corporaciones me parece que es muy potente para los dos ecosistemas. Para las corporaciones le ahorra tiempo, le accede a talento que es difícil de conseguir, y para las startups le accede mercados, escala y acceso a management estable para poder pasar por ese escalamiento. Yo digo, para aquellos que lo puedan hacer muy bien, hay una paradoja muy grande entre el mindset de startup y el mindset corporativo, porque se necesita procesos, control también, y tener eso de una corporación, y a veces es medio esquizofrénico, ¿no? Porque tenemos que lograr esas dos cosas al mismo tiempo. Entonces, en la medida que orbite cerca y tengan objetivos comunes, y poder lograr que el ecosistema emprendedor tenga claro hacia dónde pueden ir determinadas corporaciones y acceder a tecnología muy nueva y de frontera, creo que es algo súper interesante. Una colaboración mutua efectiva, digamos. Totalmente. Ok. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, los horarios, los deseos. Cambiamos la cara, las palabras que usamos, el ritmo.
y ese tiempo para amar. De repente, la vida nos sacude, los planes cambian y las certezas ya no están. Pero hay cosas que no cambian, como esa promesa de estar. Podés asegurar el auto, la casa y Firulais, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Cambiar el rumbo, el aire o echarse a andar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. ¿Cómo se trabaja la nueva cultura a partir, o sea, cómo se genera la hoja en blanco para poder generar una nueva cultura dentro de la empresa? Mira, yo creo que parte del cambio de cultura en realidad es casi, no digo que arrancar con presupuestos base cero, sino realmente plantear desde el impacto. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me propongo hacer el año que viene? En los próximos 18 meses y qué necesito el año que viene. Cuando hablamos de impacto, por ahí suena mucho, yo lo resumo siempre en 3 cosas el impacto. Es crecimiento, experiencia de nuestros clientes, su eficiencia. En algún lado de eso va a estar, digamos, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento, pues de revenue, de ingreso, de cliente, de lo que sea. ¿Cómo hago para que las cosas crezcan? ¿Cómo hago para generar experiencias con los clientes, con un abordaje diferente, experiencia de cliente, puede ser del alumno, del país, del asociado? Aplica para cualquier tipo de organización, no solamente para una organización tradicional. ¿Y cómo logro eficiencia? La eficiencia puede ser también de todo tipo, reducción de costos o ahorrar actividades, procesos. Lo que hago tiene que tener alguna de estas cosas. A algo de eso le tiene que pegar. Y entonces, ¿qué capacidades necesito para hacer eso? ¿Y qué recursos requiero para hacer eso? Y la verdad que es difícil, es fácil decirlo, es difícil hacerlo, pero se puede hacer en el sentido de encararlo de esa manera. Entonces, cuando lo encaramos el año pasado hice esto, entonces el año pasado más la devaluación o más la inflación o más lo que sea, estoy haciéndolo lineal. Ahora, si lo aparto desde el impacto que quiero generar, capaz de generar esto, no tenemos que hacerlo. Y vamos a hacer otra cosa. Y al final el cambio no significa que tenga que ser mayor costo. Al revés, puede ser que la consecuencia sea que sea menor costo. O sea, no necesariamente que lo nuevo, lo innovador, lo disruptivo o la agilidad termine siendo más caro. No tendría por qué, digamos, ¿no? Porque estoy haciendo las cosas diferentes. 3 tipos de estrategias clarísimas y me muerdo la lengua para no entrar en el tema de experiencia de cliente. La penúltima por mi parte, Pablo, y desde ya muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad. ¿Quién te inspiró a lo largo de tu trayectoria, de tu carrera? ¿Quién te empujó o justamente te dio alas para? No, sería fácil elegir alguno, personaje. Yo creo que me van inspirando las cosas que voy viendo que tengo que resolver. O sea, a mí lo que me inspira son los desafíos, más que alguna persona o alguna cosa. Por supuesto hay jugadores muy... Simon Sinek que habla de Together is Better. Cuando terminé mi rol como CEO le regalé uno de esos libros a cada uno de mi equipo, porque yo creo que es algo muy simple pero muy contundente al mismo tiempo de lo que es liderazgo, de lo que es trabajo en equipo, de cómo cuando contás tus problemas va a haber más gente que te pueda ayudar y traer soluciones. A veces uno cree que se lo sabe todas y si vos crees que te lo sabes todas, nadie te va a venir a ayudar porque no planteas cuáles son tus problemas, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay determinados, y después sí, a lo largo de la carrera hay jugadores que seguirlos, estilos, formas, que realmente te van quedando, ¿no? Un poco las herencias de este proceso, ¿no? Y que creo que lo que están armando ustedes es genial en ese sentido, ¿no? Como uno va tomando de determinadas personas, de determinadas situaciones, de determinados desafíos, aprendizajes, inspiraciones y bueno, y mucho también de mis equipos, ¿no? No sé, a veces uno mira para arriba para inspirarse y hay mucha inspiración
de los propios equipos, ¿no? Yo aprendí mucho, yo no vengo del mundo de la tecnología, yo soy de administración, lo dijiste en la presentación, y me apoyé mucho en un equipo muy sólido, ¿no? Técnicamente, que me inspiró y también me apoyé mucho en ellos. Y ahí, bueno, ya es atracción a desafío, Flavio, lo último por mi lado. ¿Algún pendiente de Pablo mirando de acá para adelante? Muchas cosas, ¿no? Vamos a vivir en esto de la tecnología, vamos a vivir muchos años si Dios quiere. Creo que esta etapa de entender el ecosistema emprendedor, yo vengo muchos años de consultoría, que me dio una gimnasia para poder abstraer rápidamente y tratar de entender problemas y ver cómo encontrar soluciones para esos problemas. Esta etapa de ejecución grande que me tocó en Telecom, es como que de alguna manera la pata emprendedora me parece que está genial para aportarle a ese ecosistema mi propia experiencia tanto de consultoría como de haber trabajado a escala muchas cosas, y siempre me motiva la posibilidad de generar impacto. A veces soy repetitivo con la palabra impacto, pero a mí me encanta porque hay mucho para dar, para hacer a las personas, a las sociedades, a las empresas. O sea, me parece que hay mucho en eso y creo que por eso en lo que tiene que ver con las tesis de inversión de muchos fondos es apostar en emprendedores que realmente estén tratando de resolver problemas globales, problemas complejos y que se necesitan cráneos importantes para eso. Buenísimo, Pablo. Realmente llegamos al final de esta edición de Video del Cambio, creo con muchas ideas. Yo digo gracias de mi lado del Atlántico. Yo creo que, no, seguramente hablo también por Pablo, mi querido socio, es que aprendemos más con nuestros invitados que con cualquier otro. Y me llevo siempre una frase de ellos, o me permito llevarme una, y la tuya fue, o sería que nos conviene mucho más convertirnos en tribus, porque eso nos derriba las paredes que tenemos, tanto las mentales como las procesuales, como las físicas, para hablar más en conjunto y poder avanzar en conjunto. Así que gracias por eso. Bueno. Gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad. La verdad que me sentí muy cómodo y muy buenas conversaciones. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias por seguirnos acercando sus observaciones y aspectos a mejorar. También invitados sugeridos para aumentar esta comunidad que va creciendo en toda la región y en realidad también del otro lado del Atlántico. Hasta la próxima edición de Herederos del Cambio.